La enseñanza de hoy va dirigida a dos tipos de personas, o mejor dicho, a personas que pueden estar viviendo diferentes etapas dentro de la migración y el proceso de transición que Dios quiere lograr con nosotros como su iglesia, como su cuerpo. Hay un tipo de personas que recibe la palabra presente, la palabra de esta estación, la palabra del tercer día, y le cuesta un tiempo, ¿no? Decidirse a un cambio, a entrar en las aguas profundas del río Jordán y ser lavados, sumergidos completamente con la palabra, y son como maravillados de tanta revelación, son maravillados de tanta verdad sobre Padre e Hijo, sobre casa de fe, sobre alinearnos a los propósitos del diseño divino para este tiempo, recibir el espíritu del profeta Elías. Tantas enseñanzas que vamos recibiendo, a muchas personas las captura. Dice la palabra de Dios que necesitamos ser aprendidos desde arriba. Esa fue la situación en la cual se encontró, por ejemplo, el apóstol Pablo de camino de Damasco, del camino a Damasco, se encontró con el mismo Señor Jesús, que de alguna manera lo aprendió y lo capturó con esa nueva revelación. Tantos hombres de Dios que vieron una luz tremenda durante el proceso de la historia. Y realmente para entrar en esta nueva estación, muchas veces nos sobrecoge, nos sobrecolma una luz tremenda de revelación que parece que nos aturde y parece que es algo tremendo, como una ola que quiere arrollarnos. Ahora, después de eso está la instancia de la decisión, de la determinación de las personas a tomar una decisión. Por eso he dado en llamar esta enseñanza, voy a ponerle el título de alineados. Necesitamos alinearnos a los propósitos divinos. Les dije que eran dos grupos. El otro grupo de personas es un grupo de personas que de alguna manera dio los primeros pasos en esta nueva migración, se alineó, recibió algún enviado, porque el punto es este. Cada vez que viene una nueva estación, un nuevo Kairos, el nuevo Kairos que se nos presenta viene por medio de un heraldo de verdad divina, que es un Kerux, viene a través de un enviado, de alguien, de un apóstol o de alguien con un manto apostólico que nos viene a traer principios que fueron escritos, que están atesorados y guardados en la palabra de Dios, pero ahora que nos traen una nueva iluminación o una nueva frescura y se nos presenta la oportunidad de transicionar y de emigrar. Así como dice el Salmo 84, versículo 5, en las versiones en inglés, en la Reina Valera no está de esa manera, habla de que tenemos que migrar a los caminos altos de Sión, que tenemos que migrar de fortaleza para convertirnos en una fuerza y que realmente este proceso produce una bienaventuranza hasta que aparezcamos todos delante de Dios en Sión. Y en Sión es el lugar de perfección y de completud. Ahora, por eso les hablo que este mensaje puede ir dirigido y en realidad puede tocarnos a todos, porque están aquellos que todavía no se han decidido a entrar en lo nuevo que Dios tiene para esta estación, para este tiempo Kairos de lo apostólico, y tienen que tomar una determinación. Y están aquellos que en algún momento se abrazaron porque sintieron que fueron aprendidos desde arriba y comenzaron a caminar, como dice Josué capítulo 3, por un camino que nunca has transitado antes. Es una aventura, es un camino de emprendimiento, es un camino nuevo, de muchos desafíos. No siempre es un camino derecho, no siempre es un camino hacia arriba. Hay valles y hay dificultades que se pueden atravesar en el medio del camino, pero tenemos que saber enfrentarlas, así como el pueblo de Israel cuando fue a la tierra prometida, porque de hecho este transicionar a un lugar más alto es como entrar a la tierra prometida. Por eso necesitamos pasar por el Jordán que nos lave la palabra, ser sumergidos en esa revelación tremenda, esa frescura del Jordán, para entrar a la tierra prometida. Pero en la tierra prometida dice que había gigantes, y esos gigantes debían ser destruidos por el mismo pueblo, conquistados por el pueblo. Por eso el pueblo que entró a la tierra prometida no
encontró bajo el liderazgo de Moisés. Moisés era un liderazgo más pastoral, en el cual Moisés proveía consejo, proveía ayuda, proveía milagros, así como veíamos y experimentamos en la estación anterior, en la estación del movimiento de fe o en lo carismático, las grandes campañas de milagro, de provisión divina, de respuesta a mis oraciones. Eso vivió el pueblo de Israel en el desierto. Pero para transicionar a un tercer día, a una estación de mayor revelación, de leche que fluye, leche y miel, de abundancia, de frutos tremendos, de cosechas poderosas, uno tiene que saber que se va a encontrar con enemigos. Enemigos que ya no está Moisés para vencerlo en favor nuestro, como ese Moisés que un día se encarga de que haya agua en la roca, se encarga de que ese Dios les provea la nube para protegerlos, la columna de fuego, etcétera, etcétera. Ese liderazgo que causa una dependencia ya no existe en la tierra prometida y Dios nos lleva a un lugar de madurez. Dios nos llama y nos lleva, nos quiere llevar y liderar hacia un lugar de madurez. Ese liderazgo Moisés es un poco un símbolo de un liderazgo pastoral que ya debe dejar de ser el que nos influencie y nos lidere. Fue bueno para un montón de cosas, pero necesitamos ir hacia un liderazgo de la mano de un Josué y de un Caleb, que son conquistadores, que te lideran, que te dan instrucciones, que te enseñan a conquistar, para que vos y yo nos volvamos conquistadores como una iglesia más que vencedora, porque a la iglesia más que vencedora es aquella que le está prometida y profetizada a una plenitud de los tiempos finales, y es con esa iglesia más que vencedora con la que Cristo se quiere casar y se quiere unir, siendo la cabeza y nosotros como cuerpo. Por eso en las Escrituras Dios le dice tan claramente a Josué: Moisés ha muerto, la temporada, la estación anterior ha muerto. Por eso el tiempo de lo carismático, de los moveres carismáticos tremendos, de los avivamientos al estilo carismático, al estilo del mover de fe, del mover de prosperidad, de esa etapa ha muerto, ha terminado. Necesitamos ir a un lugar en el cual nosotros nos transformamos en conquistadores, y cada uno poder ser equipados para entrar y tomar posesión de esa tierra. Josué los entró a esa tierra, los lideró para pasar por el Jordán y tomar, y Caleb también los ayudó no solo a poseerla, sino a conquistar los gigantes. Entonces, de alguna manera u otra, este mensaje nos va a hablar a todos, a los que tienen que decidirse a hacer un cambio, a transicionar, a dejar modelos y patrones opacos, porque la religión produjo esos modelos opacos ya de aburrimiento, de telaraña, de cuestiones de tradiciones de hombre, que dice la palabra de Dios que las tradiciones de hombre terminan obstaculizando la fructificación de la palabra, la dejan inválida o inefectiva. Dice el versículo que habla de eso, de no darle lugar a las tradiciones de hombres, porque dejan sin efecto la palabra de Dios. Y de alguna manera u otra, doctrinas o revelaciones que para otros tiempos nos sirvieron. Pero si nos quedamos estancados en esas revelaciones de lo que hablaba antes, de los moveres carismáticos, de fe, de prosperidad, de los modelos de bendíceme, vas a ser prosperado, 7 pasos para esto, 7 pasos para lo otro, si nos quedamos en eso, va a producir muerte, porque el maná de ayer, hoy, si comemos el maná de ayer, solo va a causar que comamos hormigas, que comamos algo infectado, que comamos algo que nos va a traer muerte y no va a traer vida. Por eso es tiempo de transicionar. Entonces hay un grupo de personas que se tienen que decidir a alinearse. Es tiempo de alinearse. Y para alinearte debes saber cómo alinearte. Para alinearme tengo que descubrir el proceso que se produce entre los corazones de los padres vueltos a los hijos y los corazones de los hijos vueltos a los padres. Siempre para alinearte, como decíamos antes, vas a tener que descubrir un heraldo de verdad divina, un predicador que te enseña la palabra revelada que viene del Espíritu del trono de Dios, que te presenta como Melquisedec a Abraham pan y vino, y con ese pan y vino
sos sustentado con alimento sólido, porque ya no es tiempo de andar con leche, sino que necesitamos una iglesia que se vuelva maestros, como decía también el apóstol Pablo en sus cartas apostólicas. Necesitamos una iglesia que se vuelvan enseñadores a las naciones, para que un día se digan: venid y subid al monte de Jehová y él os enseñará los caminos. ¿Quién es el monte de Jehová? El Sión. ¿Quién es el lugar alto? La iglesia tiene que volver ese lugar alto, Sión, que podamos ocupar un lugar de gobierno y que muchos quieran venir y subir y nosotros poder enseñarles sus caminos. Entonces, esta enseñanza es como va a ser como una forma de empujarte un poco a vos, que quizás no te estás decidiendo, estás escuchando revelación, qué lindo disfrutar de la revelación, pero la revelación, la palabra, la verdad, te va a confrontar a que tomes decisiones. En lo apostólico decimos que tenemos que desalinearnos para alinearnos, tenemos que dejar relaciones que te llevan y que te conectan con el pasado para ir hacia relaciones que te conectan con el futuro. Y no podés entrar a esta nueva estación si no es por la mano de un enviado. Cada vez que el pueblo de Israel cambió de kairos, cambió de estación, que le fue revelado una nueva faceta, algo diferente del carácter de Dios, y entraron al nuevo mover de Dios, cada vez que le sucedió eso, hubo siempre un enviado. Hubo un Moisés que los saca de la esclavitud para llevarlos a la libertad del desierto, pero hubo un Josué que los saca de la dependencia del liderazgo pastoral de Moisés y los lleva a un lugar de mayor libertad, pero también dependía y demandaba madurez y posicionamiento en la tierra prometida. Cada vez que Dios te quiere llevar a un nuevo lugar de redención, de un mayor nivel de redención y de libertad, va a usar un enviado. Ruth necesitó de Noemí, que la conecte con su pueblo y con su Dios, y la conecte con aquel que funcionó como el Redentor para su vida, que fue vos. Cada vez que necesitamos y que queremos pasar a un kairos nuevo, necesitamos a alguien que nos es enviado. La iglesia de Efesios, la de Corintio, necesitó a un Pablo. Y así tantos ejemplos. Apolos necesitó a Priscila y Aquila, para que aún Apolo, siendo fervoroso, bien educado en las Escrituras, dice que predicaba solo el Evangelio según lo que enseñaba Juan el Bautista. Aquilas y Priscila, un matrimonio apostólico, lo tuvieron que llevar a su casa y entrenarlo a la nueva estación, entrenarlo al nuevo tiempo. No es que lo que aprendiste como líder, como pastor, estuvo mal hasta ahora, es que Dios te manda un enviado, no es ni más importante ni menos que vos. Dios te manda un enviado, abraza a ese enviado que Dios te manda, y muchas veces el mismo enviado es aquel que se convierte luego en tu hombre establecido o en tu padre. Necesitas abrazar al enviado. Es cuando te mandan una carta, necesitas recibir bien al cartero, no recibir solamente la carta y dar echar al cartero, porque te puedes perder la carta. No, hay un mensaje, hay un envío que viene por un cartero para recibir el regalo, recibir la carta, recibir el don. Necesitas recibir al enviado. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 14, la versión amplificada. Hay una actitud tremenda que debemos tomar para cualquiera de los dos grupos, por así decirlo. El grupo de los que todavía no se han decidido a tomar y abrazar completamente, que están siendo aprendidos, convocados desde arriba. Dios les está diciendo: vamos hacia algo nuevo, vamos a un nivel superior, y no están decidiéndose, no están tomando decisiones deliberadas de hacer un cambio. A ese grupo, y también al grupo que sí la tomó en algún momento y ahora se está enfriando y se puede volver atrás, es peligroso volverse atrás. Para esos dos grupos está dedicado esta enseñanza, y esos dos grupos necesitan entender que en lo apostólico hay algo que no podemos dejar de hacer nunca, y es presionar. En lo apostólico se presiona. ¿Por qué presionamos? Porque nuestra actitud siempre es aguerrida. Los violentos arrebatan el reino, por la fuerza se arrebata el reino. Tiene que ser siempre un para adelante, un quiero más, tengo más sed, tengo más hambre y sed. Quiero algo más, no me conformo como estoy. Cuando te conformaste, cuando te acomodaste, te estancaste y te podés morir. La verdadera gente apostólica es gente que no se acostumbra a una zona de comodidad, sino que quiere siempre lo mejor y lo más excelente de parte de Dios para su vida. Necesitamos una actitud aguerrida de presionar, y de eso vamos a empezar esta charla. Dice Filipenses 3, del 7 al 14, la versión amplificada, por lo cual va a añadir muchas más cosas, mucho más color, mucho más matices que la Reina Valera. Dice:
Pero cualquiera de las cosas previas que yo tenía, que podrían ser contadas para mí como ganancia, las he considerado combinadas, todas juntas, como una pérdida por la causa de Cristo. Sí, y más aún, yo cuento todas las cosas como pérdida en comparación con la posesión del privilegio que no tiene valor, que es más allá de cualquier precio, de la preciosura que me sobrecolma, el valor sobresaliente y la suprema ventaja de conocer a nuestro Señor Jesucristo, mi Señor. Y de tal manera progresiva me voy volviendo más profunda e íntimamente relacionado con Él, en comunión con Él de manera más profunda e íntima. ¿Cómo es esta relación profunda e íntima? Lo describe la versión de la Biblia amplificada. Es una forma de percibir, reconocer, entenderlo a Él más plena y claramente. Por su causa, por la causa de Cristo, yo he perdido todo y lo considero todo como mera basura, como algo que es de descarte, con el objetivo de ganarlo a Cristo el ungido. Es tremendo, nunca nos enseñaron esto. A Cristo se lo gana. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que voy avanzando en revelación, que a medida que voy tomando su naturaleza, su carácter, sus pensamientos, su manera de ver la vida, su estilo de vida, y lo hago mío propio, voy ganando a Cristo. Voy haciendo que esa mentalidad, esa mente de Cristo, la Biblia dice, ustedes tienen la mente de Cristo, pero la debemos desarrollar porque está en nosotros en forma de semilla. ¿Cómo lo logro? Ganando a Cristo. Versículo 9. Y para que realmente seamos hallados en Él, conocidos como en Él. Es una dimensión, en Él es una dimensión. Necesitamos ser conocidos en Él, por Él y en Él. No teniendo ninguna justicia lograda por nosotros mismos. Sería una autojusticia. No es ese. Para que sea llamada como propia, basado en mi obediencia a las demandas de la ley, o sea, a una justicia ritualista o a una supuesta posición correcta delante de Dios, que no es la justicia que viene del cielo, sino poseyendo esa justicia genuina, la cual viene a través de la fe en Cristo, el ungido. La verdadera o la correcta postura con Dios que viene de parte de Él por medio de la fe. Versículo 10. Porque mi propósito determinado es este, conocerlo a Él. Ahora, la amplificada define de qué se trata. ¿Qué es realmente conocerlo a Él? Volverme progresivamente, como dijimos antes, más profundamente, más íntimamente, en relación, en comunión con Él, percibiendo, reconociendo, comprendiendo las maravillas de su persona de manera más fuerte y más clara. Para que yo del mismo modo pueda conocer o llegar a conocer el poder que fluye de su resurrección, el poder que sobreabunda en un derramamiento desde su resurrección, el cual se ejerce sobre los creyentes para que yo pueda también compartir sus sufrimientos en cuanto a estar continuamente o a ser continuamente transformado en espíritu a su semejanza aún hasta la muerte en la esperanza. ¿Para qué? Si es posible yo pueda lograr la resurrección espiritual y moral, para que esto me eleve de entre los muertos aún mientras estoy en el cuerpo, no en otra vida, mientras estoy acá en el cuerpo. 12. No que lo haya alcanzado ya, que este ideal, dice la amplificada, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea hecho perfecto, sino que, y acá está la palabra que le decía antes, presiono para asir y tomar aquello por lo cual Cristo Jesús, el Mesías, me ha asido a mí, me ha hecho a mí suyo. ¿Qué es esto tremendo? Realmente cuando la palabra apostólica viene a tu vida como una ola, como algo que te aprende desde arriba, aprender con H intermedia, que te toma, que te captura desde arriba, luego tiene que haber una respuesta de tu parte.
Y como Él te capturó, así dice Pablo, como yo fui asido por Él, tomado, capturado por Él, significa yo también ahora voy a capturarlo a Él. Esta palabra no me muevo, este enviado no lo dejo, esta palabra voy a estar firme, voy a estar entrenándome, estudiando día a día, a diario. Quiero ver toda la realidad del fruto de esta palabra en mi vida. La capturo, la tomo, la hago propia para mi vida. Versículo 13. No la considero, hermanos, que yo la haya capturado y que la haya hecho propia ya aún, sino que una cosa hago, y esto me entusiasma y me llena de emoción, que el apóstol Pablo lo define de esta manera y lo explica también la amplificada. Lo voy a leer de vuelta. No los considero, hermanos, que yo ya lo haya capturado y lo haya hecho mío propio, aún como lo tengo que hacer mío. Él me llamó, Él me capturó, Él me sobrecolmó con tanta revelación, con tantos misterios divinos revelados del cielo, con tantos hombres enviados de Dios para mi vida, para darme una revelación, una luz nueva, pero ahora tiene que ser mi respuesta. Todavía no lo he logrado al máximo, pero sigo presionando, sigo yendo hacia capturarlo, hacerlo mío propio este mensaje, para que se vuelva mío un estilo de vida. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice la Reina Valera, pero en realidad dice habitó en nosotros, dentro de nosotros. El 13 explica cómo, y acá está tremendo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. No hay posibilidad en lo apostólico de ir hacia adelante si no te sueltas de lo que está atrás. No hay posibilidad de ir a revelaciones mayores si no dejas la religión que está atrás. A veces vemos gente con un muy buen corazón y con toda la intención de ir hacia adelante, pero hay cosas retenidas de su familia natural, de su familia espiritual, de sus mentalidades, de su religión, de sus tradiciones, de sus prácticas, algo que lo retiene hacia atrás. Abraham nada lo retuvo hacia atrás, todo lo movió hacia adelante porque entendió que tenía que dejar su casa, su tierra, su parentela, su país y moverse a lo que era desconocido para él, y eso le fue contado por justicia. Último versículo, 14. Presiono hacia la meta para ganar el premio supremo y celestial al cual Dios en Cristo Jesús me está llamando hacia arriba. Hay tremendo, un premio tremendo que es ocupar esa postura que Él está esperando que ocupemos. Entonces lo que leímos en el versículo 12 es clave. Necesitamos presionar. Si no presionamos, podemos perder el día de nuestra transición. Si no abrazamos el día de nuestra visitación, podemos perder el kairos o el día de la transición. Juan el Bautista tuvo este problema y vamos a estudiar bastante a Juan el Bautista en esta enseñanza para tomarlo como un modelo de alguien tremendo, pero que luego perdió la cabeza, que luego vivió algo que no quiero que ninguno de ustedes que están escuchando viva. Dice Lucas 1:80 en la versión amplificada, y el pequeño crecía y se volvía más fuerte en espíritu. Y él está describiendo a Juan el Bautista, él estaba en los lugares desérticos hasta el día, ahí estuvo hasta el día de su aparición en Israel, hasta el comienzo de su ministerio público. También Marcos 1:3 describe a Juan el Bautista en la NBI de la siguiente manera. Una voz de alguien clamando en el desierto que dice: preparad el camino para el Señor, enderezad sus caminos para Él. Dios tomó a Juan y lo llevó al desierto para alimentar su voz, para entrenar su voz, para purificar su voz. Cuando hablamos de voz, hablamos de mensaje. Él era la voz de uno clamando en el desierto. Tenemos que ir al desierto para conseguir una voz, para conseguir un mensaje. Tenemos demasiado copy-paste. Demasiados predicadores copy-paste que sacan mensajes de internet, quieren copiar lo que habla tal predicador famoso. Eso no va a ser nunca una voz. Necesitamos desarrollar voces que nazcan desde el desierto. Los verdaderos padres nacen en el desierto. Ahí se desarrolló el liderazgo tremendo de Moisés, el liderazgo tremendo de Pablo, del Señor Jesucristo. Algunos desean tener una voz, pero van a seminarios teológicos. No puedes tener una voz propia, una voz que nace desde el Espíritu en seminarios teológicos. Ahí nos podemos convertir en el eco de la voz de otro, pero no en verdaderos padres. Dios está guiando a algunos de sus siervos y los hace atravesar el desierto, y en el desierto los quiere equipar con una voz para esta generación, para su
generación. Necesitamos ser como David, que sirvió a su generación. Solo decirlo me emociona. Necesitamos ser una generación David, una mentalidad David, el espíritu David que sirvió a su generación. ¿Qué hay en esta generación? ¿Qué necesita esta generación que vos tenés adentro? ¿Hay algo que está dentro tuyo? ¿Hay algo que está dentro mío con lo cual poder servir a esta generación? Vamos, adelante. Levántate y hazlo y dalo. Da ese mensaje, abrí esa boca, soltá eso que tenés para darle a esta generación. Él va a darnos un mensaje que ayudará a preparar a la iglesia para que el reino sea establecido y para el nivel de gloria, porque la gloria postera será mayor que la gloria primera. La última gloria que viene para la iglesia será mayor que la primera, y para eso nos tiene que preparar, y nos prepara en el desierto. Nos tenemos que convertir en sus oráculos, los oráculos de Dios, o sea, las mismas trompetas del corazón de Dios. Para conseguir convertirnos en esa voz o en ese mensaje, se va a requerir un nivel de consagración. Como Josué le dijo al pueblo, 3 días tendrán que ser consagrados antes de pasar por el río Jordán. Hay un nivel de consagración para alinearnos a los propósitos divinos, y por eso muchas veces nos hace atravesar en el desierto. Dice la palabra de Dios en una instancia que el desierto sería una experiencia tan íntima con el pueblo, con su hijo, que sería como una experiencia de luna de miel. Y en esa luna de miel muchas veces no es todos los momentos gratos, muchas veces son momentos duros, porque Dios quiere apagar, que deje de tener relevancia, activación, fuerza, voces extrañas, y que solo la voz de Dios se escuche en nuestro corazón y a través de nuestra boca sea soltada esa voz de los cielos a la tierra. Un desierto, por definición, es un lugar donde pocas personas moran o pueden morar, porque las condiciones no son conducentes para un estilo de vida de la mayoría de las personas. Son condiciones muy extremas, muy inhóspitas, muy rígidas o duras o crueles, mejor dicho. Entonces, el desierto se convierte en un lugar donde la presión nos enseña a presionar. Un lugar de desierto, un lugar llamado desierto, es un lugar que nos presiona para que luego nosotros presionemos. Jesucristo fue presionado en el desierto para ver si realmente se movía en su identidad de hijo o se desalineaba del Padre haciendo lo que se le ocurría según su propia voluntad. El desierto lo quiso frenar en su propósito, y al contrario, el desierto lo presionó tanto a Jesús que entró guiado por el Espíritu al desierto y salió en el poder del Espíritu. El Espíritu lo guió a entrar al desierto, el diablo lo probó, y en esa prueba, en vez de salir derrotado, al contrario, salió en tanto poder que entró guiado y salió caminando en el Espíritu. Entonces, el desierto es un lugar de presión. Jesús lo vivió, Moisés lo vivió, José lo vivió, Pablo lo vivió. La presión del desierto lo calificará a usted para lograr ser una voz, o sea, un mensaje para hablarle a su generación, como lo hizo Juan el Bautista en sus primeros momentos. El desierto es lo que Jesús pasó, lo vemos en Lucas capítulo 4, esto de que fue guiado por el Espíritu al desierto y salió en el poder del Espíritu. Hizo milagros, la palabra fue formada en él. Él entraba a las sinagogas y predicaba las buenas nuevas del reino luego de haber pasado por el desierto. Y luego sanaba a los enfermos, liberaba a los oprimidos, etcétera, etcétera. Se cumplió lo que dice Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Pero ese Espíritu lo guió y fue probado y salió vencedor y a través de la experiencia del desierto. Mateo 4:17 dice: desde ese tiempo en adelante Jesús comenzó a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuándo lo empezó a predicar? Luego de haber pasado por una experiencia de prueba tan tremenda como el desierto. Mateo 4:23 de la NBI dice: Jesús
fue a través de Galilea enseñando, o pasaba por Galilea enseñando en sus sinagogas, predicando las buenas nuevas del Evangelio del Reino y sanando a todos los enfermos y a todas las dolencias entre la gente. Para conseguir una voz o un mensaje deben apagarse, cortarse todas las otras voces, silenciarse todas las otras voces que no son la voz de Dios en nuestra vida. El desierto no solo te da una voz, sino te convierte en una voz. El desierto no solo te da un mensaje, te convierte a vos mismo en un mensaje. En un mensajero, con un mensaje, y el mensaje y el mensajero, si realmente vivís la experiencia de consagración y purificación del desierto, se vuelven uno. El enviado con el envío, el mensaje y el mensajero se vuelven uno. Pero también debemos conformar nuestros caminos a los caminos de Dios, por supuesto, para que esa voz o ese mensaje no sea comprometido por las iniquidades del mensajero o por los defectos o las debilidades del mensajero. Juan el Bautista era un poderoso profeta. De modo que con tanta valentía y tan aguerrido este profeta que llevó las primeras instancias de cambio al orden religioso de su tiempo y proclamó un mensaje tremendo, violento, aguerrido. No le importaba a Juan el Bautista el qué dirán. Desde una voz siendo y convirtiéndose en una voz que clamaba en el desierto, le decía: arrepentíos, cambien la mentalidad, prepárense porque viene el Mesías. Hay un momento, Kairos, ahora nos tenemos que preparar porque viene una nueva estación. Jesús viene a celebrar una nueva estación. Debemos preparar nuestra mentalidad de dejar pensamientos religiosos y abrirle el camino al Cordero de Dios, al Hijo de Dios. Realmente Juan el Bautista fue un poderoso profeta que cambió el orden religioso de su tiempo, pero no presionó, no siguió transicionando, no siguió migrando. Y uno de los temas, ahora lo vamos a descubrir, no lo voy a anticipar. Dice: Juan el Bautista predicó un mensaje de primer día, un mensaje de arrepentimiento. Dice Marcos 1, del 1 al 4. El comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en los profetas: he aquí yo envío mi mensajero delante de mi rostro, el cual preparará el camino delante de él. La voz de uno clamando en el desierto: preparad el camino del Señor, haced sus caminos derechos, o enderezad sus caminos, dice otra versión. Juan el Bautista los bautizó en el desierto y predicó el evangelio de arrepentimiento para la remisión de pecados. Él predicó un evangelio de arrepentimiento para la remisión de pecados. Juan 16:16 dice: la ley y los profetas fueron proclamados hasta Juan. Desde ese tiempo, las buenas nuevas del reino están siendo predicadas, pero no por Juan, habría que aclarar, sino por los que los continuaron. Y todos están forzando su camino para entrar en él. Hay una presión, un presionar, un forzar en el reino. Juan estaba parado como en dos eras, o en dos etapas, en dos estaciones. Era una transición, pero no presionó. No presionó para salir de manera abrupta y completa de lo viejo para entrar a lo nuevo. Después que Juan el Bautista bautizó a Jesús, Jesús comenzó a predicar un nuevo mensaje. Dice Marcos 1, 14 al 15, la versión amplificada: Jesús entró en Galilea predicando las buenas nuevas del Evangelio del Reino de Dios y diciendo: el tiempo señalado está cumplido o está completo y el reino de Dios está a la mano, está cercano. Arrepiéntanse. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Dice la amplificada: cambien de mentalidad, lo cual suelta lamento por los pecados pasados y un cambio de conducta para mejorar, para mejoras. Y crean, confíen, adhiéranse a las buenas nuevas, o sea, al Evangelio. Juan 1, 29 al 30 también de la versión amplificada. Y al otro día Juan el Bautista, está hablando Juan el Bautista, vio a Jesús viniendo a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 30. Este es aquel
de quien yo dije, después de él viene uno quien tiene prioridad sobre mí, o sea que tiene un rango por encima mío, porque él es antes que yo y existía antes de lo que yo existía, dijo Juan el Bautista en referencia al Mesías. Entonces, Juan oyó la voz de Dios. Juan fluyó en la unción. Juan tuvo una revelación de quién era Jesús. Y acá lo dice. Aquí está. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acá está el Mesías. Juan 1:32 al 34 continúa de esta manera. Dice, Juan le dio más evidencia diciendo, he visto el Espíritu descendiendo como una paloma del cielo y moró sobre él y nunca se apartó de él. 33. Y yo no lo conocí ni le reconocí, pero aquel que me envió para bautizar en las aguas me dijo, sobre él, sobre aquel que ustedes verán el Espíritu descender y permanecer, es ese el que bautiza con el Espíritu Santo. Versículo 34. Y yo he visto esto que aconteció, y realmente lo vi. Y mi testimonio es que este es el Hijo de Dios. O sea, había una certeza en Juan el Bautista que Jesucristo era el enviado, que era el portador de verdad divina, el portador, el heraldo, el que abría todo el establecimiento del reino de los cielos. O sea, Juan el Bautista preparaba para el reino de los cielos y Jesucristo era quien establecía el reino de los cielos. Aquí está, y aquí el Cordero de Dios, yo lo vi, tengo certeza, tengo evidencia de que es Él. Todo esto decía Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un gran hombre, pero cometió un error crítico durante el tiempo de la transición. ¿Cuál fue el error de Juan el Bautista? Su grave error es no dejar su viejo odre una vez que Jesús se le reveló a él. No dejó el odre viejo, no transicionó, no se desalineó para alinearse. Juan el Bautista tuvo el privilegio de ver por medio de la revelación al Cordero de Dios delante de sus ojos, del cual por generaciones se había profetizado. Juan el Bautista le anunció a todos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo encontramos en Juan 1:29. Pero él no actuó sobre las palabras que habló. Fue un profeta y no caminó en las mismas palabras que él profetizó. No siguió a Jesús. Siguió su ministerio. Siguió su propio mover, su propia revelación, su propia predicación. Tendría que haberse alineado y ponerse bajo el ministerio de Jesús y empezar a escuchar a Jesús, que tenía una revelación superior de qué significaba el reino. Lo anunció a Jesús, pero no lo siguió. Lo mismo muchas veces pasa en la iglesia y está pasando en la iglesia hoy en día. Hay muchos que hablan sobre Cristo, pero no siguen a Cristo. Lo recibieron como Salvador, pero no lo siguen como Señor. Lo recibieron, hablaron sobre Él, recibieron información, tienen revelación y hasta información, revelación sobre Él, pero terminan no siguiéndolo al Cristo que se está revelando en esta estación. ¿Por qué? Porque están demasiado establecidos en patrones pasados, en tradiciones, en religión. No dejan sus mentalidades, no dejan su manera de hacer ministerio o su manera de hacer iglesia, sus diferentes odres. Veremos ahora, cuando vamos terminando y saliendo supuestamente de la pandemia, si volvemos a estructuras, mentalidades, prácticas pasadas o hemos tomado alguna lección y aprendido algo. Veremos qué sucede. Este tipo de personas piensan y están concentradas en una manera limitada o una revelación de Cristo limitada. Limitan la manifestación de Cristo también, por medio de su entendimiento, según su experiencia, según la información o la educación que han recibido. El pueblo religioso del tiempo, y aún Juan del tiempo de
previo a Jesús y durante la primera instancia del ministerio de Jesús, y aún Juan el Bautista también, no podían creer que Cristo venía a través de un hombre. Hoy vemos a predicadores como hombres con el conocimiento de la Biblia, de la palabra, con conocimientos de cómo preparar un sermón, pero tienen dificultad en aceptar a ese Cristo que quiere manifestarse de una manera diferente a través de sus vidas. ¿Por qué? Porque no opera el Espíritu de Dios de la misma manera como ellos estaban acostumbrados a que operara en el pasado. Y se pierden de esa manera al enviado. Juan el Bautista, repetimos lo que dijo en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios. Pero ese Cordero venía en forma humana. La Biblia dice en Santiago 1:21, en la nueva versión King James, reciban con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cuál es la palabra implantada que debía recibir el pueblo de Dios? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿saben? El primero que la tenía que recibir era Juan el Bautista. Y él no la terminó de entender. Ahora vamos a ver por qué y cómo la Biblia muestra evidencia que él proclamaba un mensaje que ni él mismo había totalmente abrazado. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro corremos los predicadores! ¡Qué peligroso es proclamar un mensaje y no tomarlo en su plenitud para nuestras propias vidas y no vivirlo y que no se nos encarne a nosotros! Decimos algo con nuestra boca, pero no lo vivimos en nuestro estilo de vida. Esto que él proclamó, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, estaba profetizado, estaba hablado, estaba escrito, que puede salvar vuestras almas, dice Santiago 1:21, pero su propia alma no fue salvada. Esto tiene que ver con una dimensión más alta, con una mentalidad que debemos capturar y tomar. ¿Cuántas personas he visto a través de todos estos años? Más de una década tuve el privilegio de estar en lo apostólico y siento que recién empecé, pero hace bastante tiempo que he sido impactado con esta palabra de alguna forma u otra y empezando a transicionar. ¿Cuántas personas he visto como Juan el Bautista que al principio abrazan el mensaje y luego quedan en el camino porque no están dispuestas a presionar hacia adelante o porque no están dispuestas a dejar lo que queda atrás, que era lo que el apóstol Pablo nos hablaba en el versículo de la enseñanza anterior de Filipenses? Tenemos que dejar lo que está atrás para luego presionar a lo que está adelante. Esto demanda una vida más alta y nuestra mentalidad nos puede jugar una mala pasada, una trampa. ¿Saben una cosa? Mi unción, tu unción es solo tan fuerte como la medida en la cual tú recibes de parte de Cristo dentro tuyo. Repito, la unción que vos o yo vamos desarrollando no va a ser más grande o más fuerte de la medida en la cual Cristo se va desarrollando dentro tuyo. Si tú sueltas a Él de una manera ilimitada, lo debes hacer por medio de honrarlo de una manera cada vez más profunda. De modo que los cielos se conviertan, sean parte de tu estilo de vida en la tierra. El ministerio de Juan el Bautista en el desierto llegó a un punto de finalización, una vez que Jesucristo le fue revelado. Ya no tenía sentido hablar del mensaje de arrepentimiento, de cambiar los corazones para recibir al Cristo, al Mesías, porque el Mesías ya estaba ahí. ¿Para qué preparar al pueblo para la venida de alguien que ya estaba ahí? Entonces, era ese el momento en el cual Juan el Bautista debió haber disuelto su ministerio de desierto, su ministerio pentecostal o carismático, su ministerio de milagros, de arrepentimiento, su ministerio en dependencia de la gente al mensaje de él, y moverse hacia la tierra prometida, o sea, moverse a seguir a Jesús a la perfección, como también tuvo que transicionar el pueblo de Israel del desierto a la tierra prometida. Era tiempo de seguir a Cristo, de seguir al Señor. Sin embargo, Juan el Bautista se desalineó, rechazó seguir presionando. Juan
continuó predicando su viejo mensaje. Su viejo mensaje se convirtió en el viejo maná, en el pan de ayer, el cual proclamaba: he aquí el Cordero de Dios. Ya está el Cordero. Ahora cambia el mensaje, ahora alíñate a la manera que tiene Cristo de enseñarnos y revelarnos los secretos del reino para entrar a gobernar en el reino. No se trata ahora de predicar: he aquí el Cordero, arrepiéntase, arrepiéntase, arrepienta. No, ahora escuchemos al Cordero que nos enseña a gobernar en este reino, del cual vos proclamaste que vendría el que establecería el reino. Ahora está acá, Jesucristo, el que establece el reino. Aprendamos a gobernar como Él gobierna. Eso debió haber hecho Juan el Bautista y no lo hizo. Era tiempo de seguir a Jesús, sin embargo, Juan rechazó hacerlo. Continuó predicando su viejo mensaje. Este día, su mensaje, de la manera que él lo predicaba hasta ahora, perdió su poder, pues ya no tenía sentido, ya se volvió irrelevante. El día que la paloma descendió sobre Jesús, ese día debió Juan el Bautista haber empezado a seguir la revelación que Jesús empezó a soltar. Juan cometió un error grave. Quedó acampando, quedó estancado en una estación anterior que ya había vencido y había perdido su calor y su relevancia. Erró al blanco. Y por errar al blanco, dice Mateo 11, del 2 al 6, lo vamos a leer en la versión amplificada, por errar al blanco terminó nada más y nada menos que en prisión. Dice de la siguiente manera: ahora, cuando Juan el Bautista estaba en prisión, oyó sobre las actividades de Cristo. Él envió un mensaje por sus discípulos y le preguntaron a él, o sea, a Cristo: ¿eres tú el que habría de venir o debemos esperar a otro? Yo le hubiera dicho: ¿qué te pasa, Juan? Habías dicho: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ahora necesitas enviar un mensajero, un discípulo, a que le pregunte a Jesús: ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Lo que proclamaste, lo que predicaste, ni vos te lo terminaste creyendo. Versículo 4. Y Jesús les respondió: vayan y repórtenle a Juan lo que ustedes oyen y ven. Sean testigos de lo que oyen y de lo que ven. Los ciegos reciben su vista y los cojos caminan, los leprosos son limpiados por la sanidad y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es predicado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya ofensa en mí, no haya causa en la cual tambalear, de modo de que se les sea impedido ver la verdad. Lamentablemente, Jesús parece que se está refiriendo a Juan. De alguna manera tambaleó. De alguna manera esta palabra iba directo a Juan. Bienaventurado el que no haya ofensa en mí, o sea, el que no queda trabado en la revelación, en su crecimiento, no queda estancado. Juan el Bautista había quedado estancado por no desalinearse y no alinearse al verdadero mensajero, al verdadero enviado. ¿Qué dice entonces Mateo 11? Que él quedó en prisión. ¿Qué significa la prisión? La prisión es un cuadro muy claro, una ilustración muy claro de un estado espiritual y mental. La prisión habla de limitación, habla de un lugar de confinamiento solitario, de vivir en tu propio mundo, egoísta, individualista, fuera del cuerpo, aislado del cuerpo, al lado de lo corporativo, de la integralidad. ¿Cuántos pastores terminan en depresión, terminan estancados, terminan sin seguir avanzando en el reino porque terminan haciendo del mundo que viven, de su ministerio, de su iglesia, de su revelación, su propio mundo, su propio reino, y terminan confinados de alguna manera u otra, como en prisión, como Juan el Bautista? De modo que no se pueden mover hacia adelante. En la cárcel no podés avanzar, en la cárcel no podés producir. No podés reproducir. En la cárcel no podés reproducir. Y cuando hay falta de reproducción hay falta de hijos, de sucesores. Se perdió la libertad, perdió el dominio, perdió el gobierno. No podés gobernar, tener dominio desde la cárcel. José fue alguien
que estuvo en la cárcel, pero cuando empieza a gobernar y a tener dominio, es en el lugar cuando está fuera de la cárcel. La cárcel fue tomada por mucho tiempo como un lugar de corrección o un correccional para corregir cosas incorrectas. En la cárcel lo vemos a Juan el Bautista que perdió su sensibilidad, perdió su don profético, porque ¿cómo va a escuchar él a un discípulo? Es al revés, los discípulos tienen que escuchar a él. Él manda a un discípulo, a través del discípulo mensajero le pregunta a Jesús si era el que habría de venir o que esperan a otros, y ahora el que era el mensajero y la voz profética escucha otras voces. Lo opuesto, todo se cambió al revés. Perdió ese don de discernimiento, esa habilidad para fluir con el Espíritu Santo, y aún perdió a algunos de sus discípulos. ¿Por qué? Él preguntó, ¿eres tú aquel que habría de venir o esperamos a otro? Se movió en duda. ¿Por qué se movió en duda? Porque no se alineó cuando tenían que moverse, porque perdió el día de su visitación. Como perdió el día de su visitación, ¿por qué perdió el día de su visitación? Te pregunto y me pregunto, ¿sabes por qué? Porque no abrazó de la manera correcta al enviado. Cuando aplaudes el mensaje, dices que bueno el mensaje, que buena la revelación, qué tremendo lo que estos hombres de Dios me hablan, pero no abrazás al mensajero, corres el peligro de terminar desalineándote porque la duda viene a tu corazón y priorizas cosas que no debes priorizar, por ejemplo, tu propio mundo, tu propio ministerio, tu propia zona de comodidad. Juan el Bautista fue responsable de anunciar la nueva estación, preparar, enderezar el camino del Señor, pero ahora su propio camino se estaba torciendo, su mente se estaba torciendo, su manera de pensar se estaba torciendo. Sus discípulos vieron y conocieron. Sus discípulos fueron testigos de lo que Jesús estaba haciendo. Y algunos se desalinearon de Juan el Bautista. Muy triste. Dice Juan 1:35 al 42 de la versión amplificada. De nuevo, al próximo día Juan estaba sentado con dos de sus discípulos. Y él miró a Jesús que caminaba y le dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Los dos discípulos lo escucharon y lo siguieron. Pero Jesús se tornó y cuando él los vio que lo seguían, él les dijo, o sea, Jesús le dijo, «¿Qué están buscando ustedes? ¿O qué desean?» Y ellos le respondieron, «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?» Él les dijo en el 39, «Vengan y vean». Entonces ellos fueron y vieron dónde él estaba morando. Y ellos permanecieron con él ese día. Fue luego, entonces, la hora 10, alrededor de las 4 de la tarde. La hora 10 nos habla el 10 de una hora de prueba. Uno de los dos que oyeron lo que Juan dijo y siguieron a Jesús fue Andrés, Simón, el hermano de Pedro. Él primero buscó y encontró a su propio hermano Simón y le dijo, «Yo he hallado y he descubierto al Mesías», lo cual traducido es Cristo el ungido. 42. Andrés luego guió y trajo a Simón a Jesús. Lo alineó al enviado, al Mesías. Jesús lo vio y le dijo, «Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas», lo cual es traducido es Pedro. Vamos ahí a Mateo 11:11 de la amplificada. «Ciertamente yo les digo, entre los nacidos de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, él es el menor en el reino de los cielos». O sea, hasta Juan el Bautista no había uno mayor que él, pero después en el reino se transforma en uno menor que cualquier otro que se levantó después. Juan el Bautista terminó tristemente perdiendo su vida. Perdió su cabeza, fue decapitado. Si no olvidas las cosas que están atrás, si no dejas atrás las cosas y presionas hacia adelante, puedes perder tu cabeza. Y esto es tremendo. Aquellos que no olvidan, que no sueltan lo de atrás, pueden perder su cabeza, pueden tener problemas terribles con su manera de pensar.
Aquellos que primero abrazaron lo apostólico, primero abrazaron la nueva estación y se estancan, se quedan con lo viejo, se quedan con el pasado, dice y muestra la evidencia que hay tres cosas que les pasa. En inglés se dice el problema de la 3M. En castellano al traducirlo perdemos una M. Matrimonio, ¿sí?, que es marriage en inglés, money, que sería dinero, y el último mind o mentalidad. O mejor dicho, el primero sería mind, money y marriage. O sea, hay tres problemas graves que le acontecen a aquellos que dejan de estar presionando y alineándose a lo nuevo. Juan 3:36 de la Amplificada dice de la siguiente manera: y aquel que cree, que se alinea, que se aferra, que confía en el Hijo de Dios, tiene ahora o posee la vida eterna. Pero quien sea que desobedece, que rechaza en creer, en confiar, estar en sujeto al Hijo, no verá o no experimentará la vida. En cambio, la ira de Dios mora en él, o sea, el desagrado de Dios descansa en él, su indignación de manera continua. Es tiempo de presionar. Es tiempo de presionar. Es tiempo que nos aferremos a lo nuevo. Hay algo tremendo para desarrollar hacia el final, para llevarlo a la conclusión. Dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a lo suyo, vino a una tarea, y los suyos, su pueblo, los hebreos, los hijos de Abraham, no le recibieron. Hasta el punto que un día tuvo que llamar, convocar a su pueblo, y lloró por Jerusalén y dijo las tristes siguientes palabras. En Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Jerusalén, Jerusalén. Hay una ciudad que no estaba recibiendo de la manera correcta a sus enviados y sobre todo al enviado. Pero esto mismo aconteció en el Antiguo Testamento. Esto mismo aconteció con varias personas. Por ejemplo, Jonatán. Jonatán amaba a David y el amor que tenían ellos era más profundo que el amor de muchas mujeres, y aún muchas veces lo cuidaba Jonatán a David de las acechanzas y de las amenazas de muerte de su padre Saúl. Sin embargo, Jonatán murió con el orden anterior, murió con su padre Saúl. Nunca se terminó de desalinear del viejo orden para alinearse al nuevo orden, al orden de David. Pero hay alguien también tremendo para lo malo, que también venía de esa generación o de ese linaje de Saúl, que fue alguien que se llamaba Simei. Simei era alguien que no aceptaba el nuevo orden, no aceptaba lo divino, no aceptaba el plan de Dios de cambiar de linaje y poner a David en el trono, y lo veía a David como un usurpador, como alguien que no merecía o no le correspondía el trono, y empezó a tirar y soltar palabras hirientes e insultos contra el enviado David, a punto que dice 1 Samuel 16:13, y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, lo insultaba al rey. Miren qué atrevido, lo insultaba al enviado por parte de Dios y le arrojaba piedras, andaba arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Es tremendo. Gracias a la misericordia, David no lo mata a Simei, lo perdona, pero ¿saben algo tremendo? Dice la palabra de Dios, cuenta la historia que también Simei vivió como una cárcel y vivió como una prisión, pero no de una cárcel de rejas, sino interna. Dice que todos los días de Simei se volvían iguales, eran rutinarios, eran como, no sé si vieron, hay una película que se llama El Día de la Marmota, que habla de que todos los días para esas personas son iguales. Así se volvió la vida de Simei. No hubo avance, no hubo crecimiento, no hubo reproducción, extensión de visión, no hubo madurez, no hubo nuevos horizontes. Todos los días se volvieron iguales por haber rechazado y haber apedreado al enviado.
estamos en una estación seria. Abracemos a los enviados. No nos emocionemos por un tiempo por tanta revelación y después decaigamos. A veces como seres humanos, a veces como gente de Latinoamérica o de Hispanoamérica somos muy emocionales en abrazar un mensaje, pero luego no lo llevamos a la práctica en su plenitud y corremos el riesgo de ser como Juan el Bautista o como Jonatán, que empezaron bien, o como los Gálatas, que empezaron por el Espíritu y terminaron con la carne o por la carne. Tengamos cuidado. Es tiempo de presionar y seguir presionando, porque Dios siempre nos quiere llevar de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. ¿Qué quiere decir? De un nivel de gloria a un mayor nivel de gloria, de fuerza en fuerza, de fortaleza en fortaleza, de fortaleza a un lugar de total fuerza y de total poder. Presionemos, pero no nos olvidemos, hay que soltar cosas del pasado. Que el pasado no te vuelva a llamar para atrás. Siempre que avancemos va a haber un tiempo de prueba para ver si realmente estamos dispuestos a abrazar todo lo nuevo y a dejar todo lo que queda atrás. No seamos como Juan el Bautista, estemos discerniendo todo el tiempo lo nuevo que Dios tiene para nuestras vidas, porque el día que nos estancamos, ese día puede ser el día que nuestra cabeza es cortada, el día que se nos acaba la revelación, que se nos apaga la luz y que terminamos encerrados y encarcelados. Es un tiempo serio. Abracemos el mensaje, pero también abracemos al enviado. Y una vez que hayamos abrazado el mensaje y el enviado, que ese mensaje se convierta en nuestro estilo de vida, presionando cada día en nuestras vidas, porque siempre hay un nivel mayor hasta que todos lo conozcamos de manera plena a Él, aparezcamos delante de Él en Sion.